Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este estudio que hacemos cada día para llenarnos de las escrituras y que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal en nombre de la Iglesia Iré, no sin antes invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y también que le den me gusta a nuestros contenidos. Si ha sido de bendición para sus vidas, si ha sido de mucha revelación, pues denle me gusta y así en la plataforma de YouTube este video va a ser recomendado a otras personas que también están buscando contenidos similares. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de los jueces. Estamos estudiando por este tiempo la historia de uno de los jueces llamado Gedeón y vemos cómo pues la historia nos la cuenta en tres actos. En el capítulo 6 nos muestra el llamamiento de Gedeón, cómo Dios mismo se le aparece el ángel de Jehová y le da una comisión, le da una instrucción. Gedeón temeroso recibe esa instrucción, recibe las instrucciones y obedece. En el capítulo 7 nos muestra cómo se presentan ya estrategias para la batalla, cómo Dios mismo lleva a Gedeón a escoger 300 guerreros, 300 valientes con los que va a afrontar su campaña militar. Y esa campaña militar, pues Dios va a demostrar que no es con fuerza, que no es con estrategias militares, sino con la mano de Dios que se vence, que va a traer la victoria. Dios le dice a Gedeón que dentro de esa estrategia, pues que tome tres elementos, que tome el chofar, que tome unas antorchas encendidas y unos cántaros, y con esas tres cosas vayan a la batalla. Y Dios le da la estrategia que en determinado momento, en la noche, pues ellos iban a hacer sonar los chofares a, y a sacar las antorchas que tenían escondidas dentro de los cántaros. Y así, en medio de ese estruendo, de esa estrategia, pues causó tanto pánico en el ejército enemigo que ellos mismos terminaron por confundirse, por tener confusión entre ellos mismos y se mataron ellos mismos. O sea, el pueblo de Israel realmente no hizo nada. Realmente la batalla y la victoria la trajo el Señor. Y vemos entonces en este capítulo 7 cómo Dios les trae la victoria con estos 300. El capítulo 8 entonces nos marca la conclusión de esta campaña militar, como pues al principio aparece una discrepancia con los hombres de Efraín que vienen a reclamarle a, a Gedeón el por qué no lo llamó a la batalla desde el principio. En el capítulo 7 al final se nos dice que pues que nos recalca que Gedeón llamó a tres tribus, convocó a tres tribus para esta campaña militar, pero cuando ya los reyes de Madián habían huido, cuando ya estos reyes pues emprendieron la huida, convoca a los de Efraín para que vengan y le den cacería a estos reyes y terminen el proceso. Mire, y, y los hombres de Efraín se enojan porque no estaban desde el principio. ¿Qué será más importante? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo termina? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y hay personas que han sido llamadas a estar desde el principio, a iniciar procesos, pero también hay otros que han sido llamados a terminar procesos. Y cada cual es llamado en su momento, en el momento que a Dios le parece y en el momento en que Dios quiere que intervengamos. Entonces, pues no podemos enojarnos con los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas deben ser como a nosotros nos parece, pero realmente cuando entramos en esta tónica de dejarnos guiar por Dios, es como a Dios le parece, no como a nosotros nos parece. Y entonces pues aquí
Gedeón arregla esta discrepancia que tenía con los efraimitas, porque él les dice, es que ustedes terminaron el proceso, ustedes dieron cacería a los reyes, a estos reyes, los apresaron y los mataron. Entonces, pues no hubiera sido una victoria completa sin la acción de ustedes. Y pues bueno, ellos se calman, ellos entienden esta situación. Más adelante en el capítulo 8 se nos muestra cómo pues Gedeón sigue su campaña militar. En medio de esa campaña militar, en medio de estar persiguiendo a otros reyes también, porque eran varios reyes que estaban persiguiendo, Gedeón viene con sus hombres cansados, llegan a un lugar llamado Sucot, en el versículo 5 del capítulo 8, y pide ayuda a los habitantes de este pueblo, del pueblo de Sucot, y más adelante de otro pueblo, el pueblo de Peniel, y los habitantes le niegan la ayuda. Los habitantes les dicen, no, nosotros no los vamos a ayudar. ¿De qué está hablando? O sea, ¿de qué victoria nos está hablando? Nosotros pues no vamos a brindarles nuestra ayuda, nuestros alimentos a sus hombres. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Entonces, pues eso deja ver cómo estaba el corazón del pueblo de Israel, cómo estaba el corazón de endurecido, que a una persona, a un líder militar que se levantó, que estaba haciendo una campaña de liberación para el pueblo, que estaba quitándoles un enemigo de encima, pues simplemente no lo tienen en cuenta y simplemente no brindan su ayuda. ¿Cómo está el corazón? Esa es la gran pregunta. Y estos detalles nos dejan ver cómo estaba el corazón de el pueblo de Israel en ese tiempo, cómo estaban de endurecidos, cómo era la indolencia y la falta de solidaridad con aquellos que estaban trabajando y que estaban dándolo todo por, por liberar el pueblo. Y entonces eso nos deja otra pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a aquellas personas en nuestro mundo, en nuestro ambiente espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esas personas que nos ayudan? Con respecto a las personas que nos colaboran, que nos echan una mano. Mire, así como estaba el corazón de Sucot y así como estaba el corazón de Peniel, muchas veces el corazón nuestro se pone así. Los que pertenecemos a la iglesia, en la iglesia a nivel espiritual vivimos una guerra, vivimos una lucha, unas constantes luchas. Y, y nos embarcamos como, y lo digo desde el punto de vista de que somos pastores, de que somos maestros, siervos de Dios, nos embarcamos a veces en unas luchas que no son nuestras. Nos involucramos en unas batallas que no son nuestras. Cuando oramos por otros, cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por los discípulos, cuando oramos por las determinadas necesidades que tiene la congregación, estamos librando batallas de otros y estamos ejerciendo esa misma labor que estaba ejerciendo Gedeón. Y, y muchas veces hay personas que tienen la misma actitud de los habitantes de Sucot. Se endurecen, no ayudan, no apoyan y en lugar de hacerlo, critican, juzgan y levantan muchas palabras en contra de aquellos que estamos en la pelea, en la lucha. Mire, esto nos deja ver cómo está el corazón. Ahora, en este pasaje también nos encontramos pues la tremenda reprensión que Gedeón les da. Y son las consecuencias de ese endurecimiento del corazón. ¿A dónde llega el endurecimiento del corazón? ¿A dónde llega tal actitud que viene a ser o viene a generarse un castigo, una opresión y dolor en sus vidas? También nos encontramos capítulo, en el capítulo 8, pues en la conclusión de la vida de Gedeón, como al final de sus días, al final eh, de su vida, después de ese éxito que tuvo, después de la fama que ganó,
después de todas las victorias que pudo tener, Gedeón termina alejándose de Dios. Gedeón termina en una decadencia personal y espiritual en su vida. Y aquí vemos también otra lección que nos encontramos en este aspecto. Y es que la, la, la importancia de permanecer en humildad con el Señor, de permanecer siempre, todo el tiempo, en todo tiempo de nuestra vida, humillándonos y dependiendo de Dios. Si vemos a Gedeón al principio, Gedeón recibió instrucciones de Dios y las siguió al pie de la letra. Pero cuando ya tuvo éxito, cuando ya tuvo fama, cuando ya le llegó la bendición, cuando ya le llegó el tiempo de recoger esos frutos de lo que había sembrado, se alejó de Dios. Terminó construyéndose un ídolo, terminó construyéndose un altar a un Dios y terminó siendo el tropiezo para que el pueblo de Israel cayera. Ahora vemos también aquí, en este final de la vida de Gedeón, pues la decadencia y la depravación a nivel moral que tenía. Se nos dice que tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Esto lo dice en el versículo 30 y en el versículo 31. Y dice, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Mire que este es un detalle que es bien importante y nos da la introducción para el siguiente capítulo. Y vemos y vamos a ver las consecuencias de alejarnos de Dios, las graves consecuencias de no permanecer en el Señor. Gedeón tuvo un encuentro con el Señor. Él vio el ángel de Dios. Tuvo un encuentro, habló con él, le adoró, recibió las instrucciones de Dios. Pocos hombres en la Biblia, pocos patriarcas han tenido ese privilegio. Muy poquitos. Y aquí uno de ellos fue Gedeón. Se encontró con Dios mismo, lo vio cara a cara, habló con él, escuchó su voz. Más adelante recibió las instrucciones y fue parte fundamental en la batalla. Pero se dejó llevar por el éxito, se enfermó de éxito y su vida cayó en pecado, en idolatría. Y lo más fuerte es que hizo caer en idolatría a todo un pueblo, al pueblo del que de él dependía. Cayó en idolatría y los hizo pecar. Miremos las tremendas consecuencias que trae para nosotros el alejarnos de Dios. ¿Y por qué les hablo de esto de la decadencia moral? Porque eso, más adelante en el capítulo 9, vamos a ver una consecuencia de eso. Él tuvo, él tuvo un hijo con una mujer, con una criada. Aquí lo llaman la concubina. Y dice que le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ese hijo, pues prácticamente fue abandonado. Ese hijo creció en casa de su mamá, pero alejado de la casa de su padre y alejado del resto de su familia. Aquí se nos dice que Gedeón tuvo 70 hijos. Miremos las consecuencias. Un hijo abandonado, un pueblo que se cayó en la idolatría, que se prostituyó, que se fueron detrás de los Baales, que escogieron otros dioses. Y dice el versículo 34, dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. O sea, hasta tal punto llega la decadencia, la idolatría, la confusión y el pecado, que no se acordaron y no fueron agradecidos con esta casa que vino y los libró, con esta familia que vino e hizo tantas cosas por ellos. Y estamos hablando de las consecuencias de alejarnos de Dios. Y aquí entramos al capítulo 9 del libro de los jueces.
Recordamos una vez más que Gedeón tuvo un hijo por fuera del matrimonio llamado Abimelec. Y dice el capítulo 9 que Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos de que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y bueno, todos los hermanos, los de la casa y los de Siquem, pues se reunieron y decidieron pues que iban a nombrar a este hombre como rey, como su autoridad. Y pues bueno, aquí vemos cómo este hombre empezó a tomarse la autoridad y empezó a manifestar lo que había en el corazón. Y lo primero que muestra es eh, que llega donde los hermanos, donde esos 70 varones, y los mata, los asesina sobre una piedra. Entonces miremos cómo empieza esta situación. O sea, este hombre empieza a imponerse, los mismos de Siquem que lo patrocinaron, lo animaron, le dijeron, bueno, vamos a apostar por usted para que sea usted el que nos gobierne. Y este hombre entonces eh, empieza su campaña y su mandato, pues acabando con su competencia, digámoslo así. Mata a sus propios hermanos, inicia una campaña de terror en, en el pueblo, y, y pues empieza esa dictadura, esa orden dictatorial de Abimelec. Aparece un hermano que se salvó de la matazona, un hermano llamado Jotam, el cual viene y da una parábola, un cuento, pues una fábula, donde enseña de que, en otras palabras, les está diciendo, pues a todos los habitantes le están diciendo, pues ustedes eligieron a la persona equivocada para reinar sobre ustedes. Y ahora pues van a tener que aguantarse y van a tener que soportar los dolores que vienen, pues debido a que pusieron a esta persona que no estaba completamente capacitada y era la persona adecuada para que gobernara. Y así fue. Este hombre pues vino eh, e hizo cualquier cantidad de barbaridades. Este capítulo 9 nos cuenta y nos habla eh, de muchas crueldades que este hombre hizo. Arrasó ciudades, arrasó a unos quemó a unas personas vivas en una torre, hizo varias incursiones, masacró personas, mejor dicho. Esto es eh, esto es una de las situaciones de pronto más críticas en la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí en este capítulo 9? Bueno, es muy tremendo, pues primero las consecuencias de un pecado que cometió Gedeón, eh, de fornicación, de alejarse de Dios, de dejar un hijo por ahí bastardo, crecer sin padre. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones y este tipo de injusticias? Padres que por su desenfreno y por 5 minutos de placer, hombres que por sus 5 minutos de placer dejan hijos en, por todas partes, y no tienen cuidado de ellos. Ahora, este hijo creció con resentimiento, creció con traumas en su corazón, creció con enojo, creció con ira, y aquí vemos ese conflicto, el conflicto de una persona traumatizada, de una persona eh, que, que no ha podido tener sanidad en su vida, en su interior, y hasta dónde llevan esos traumas. Este capítulo 9 nos muestra este drama tan, tan fuerte de las personas con este tipo de traumas, y que las consecuencias de estas experiencias tan traumáticas crean heridas en el corazón, y solamente el Señor puede sanar esas heridas. Mire, hoy en día hemos visto personas que les ha pasado, han tenido experiencias
similares, han tenido experiencias de abandono, de rechazo. Muchos no saben quién es su papá o quién es su mamá. Muchos han sido abandonados y han crecido pues con familias y con personas extrañas que en lugar de cuidarlos, pues los han, los han hundido más, los han dañado, han, han dañado sus vidas, han abusado de ellos. Y en fin, hoy en día vemos muchas personas viviendo este tipo de conflictos en su vida. A lo mejor usted que me está escuchando es una persona de esas, que tiene un trauma, que tiene algún conflicto que no ha resuelto y explota en ira, explota en enojo, a lo mejor maltrata a otras personas, no aguanta que le lleven la contraria. Ese era Abimelech, ese era Abimelech y, y lo vemos aquí palpante en este pasaje y cómo pues este hombre pues abusó de muchas personas, masacró a gente inocente, mató a sus propios hermanos, derramó sangre inocente, hizo muchas cosas terribles y actuó con crueldad. Pero así como actuó con crueldad, pues también murió de una forma bastante particular. Nos dice al final del capítulo que, pues que él vino a una torre, la combatió, allí se encerró un montón de gente. Y dice que llegó en el versículo 52, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Mire que aquí vemos esa justicia divina también. Entonces en estos dos capítulos podemos sacar una conclusión. Las consecuencias de alejarse de Dios, las terribles consecuencias de vivir una vida de alejamiento y de perseguir el placer, porque eso fue lo que le pasó a Gedeón. Gedeón se desvió por el poder, por el placer y se dejó llevar. Y mire a dónde termina la cosa. No solamente que, que fueron muchos hijos que tuvo, sino que tuvo un hijo por fuera del matrimonio y mire lo que pasa con ese hijo. ¿Cuántos traumas, cuántos conflictos tenía este hombre Abimelech? ¿Cuántas cosas tenía en su vida que nunca las pudo resolver? Y la gente que estaba a su alrededor no le ayudó. No hubo un padre, no hubo una madre, no hubo un grupo de personas. Simplemente murió lleno de ira, murió lleno de rabia y murió humillado. Pensemos en esta realidad y pensemos en este mensaje que el Señor nos está hablando hoy. Resolvamos delante del Señor todo trauma, resolvamos delante del Señor todo conflicto interno, emocional, espiritual que haya en nuestra vida. Pongamos en las manos de Dios todo esto que, que estamos sintiendo, que estamos viviendo, para que el Señor sane. El Señor nos quiere sanos, el Señor nos quiere limpios, renovados, restaurados en nuestra vida interior y en todo nuestro ser. Y que seamos padres, madres, esposos, esposas, que, que en lugar de traer amargura y tristeza a los que están a nuestro alrededor, seamos factores de bendición, seamos factores de alegría y de gozo, de ánimo para las personas que están a nuestro alrededor, que traigamos sanidad a otras personas, que proyectemos con nuestra forma de ser, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, un nuevo estilo de vida para otros. Así que quiero invitarles a que
meditando en estas palabras que ya ustedes se han tomado el tiempo de leer, meditando en estas palabras, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio de venir delante de ti, de recibir tu palabra, que tu palabra nos lleva, nos llena, nos levanta, nos fortalece, nos transforma, mi Señor. Padre, hoy nos has hablado acerca de las terribles consecuencias de alejarnos de ti. Padre, ayúdanos a poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón siempre delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor. Padre, que nunca se nos olvide las cosas grandes y poderosas que tú has hecho, Señor, y que estás haciendo. Que nuestro corazón, Señor, no se desvíe detrás de los éxitos, detrás de la mentira, detrás de tantas cosas que causan placer y que causan eh, regocijo a nuestra carne, Señor. Padre, ayúdanos a estar siempre, siempre conectados contigo, Señor. A terminar bien lo que empezamos, Padre Santo. Padre, en este día te pedimos que bendigas cada área de nuestra vida, Señor. Padre, que nos ayudes a ser limpios, a ser libres de todo trauma, Señor, de toda situación traumática que hemos podido vivir en nuestras vidas, Señor, que causa mal genio, que causa malestares, amarguras, ansiedades. Padre Santo, te pedimos que hoy tú traigas sanidad, Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos que por tu Espíritu venga la sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones y a todo nuestro ser, Señor. Sana hoy, Señor, trae sanidad. Te pedimos hoy, Señor, que liberes, que nos liberes de la amargura, Señor, que nos liberes del mal genio, que nos liberes de la ira, que nos liberes de la gritería, Señor, que nos liberes del enojo que tenemos, Señor, de ese sentimiento de rechazo, de ese sentimiento que hay en nuestra vida, Señor, debido a ese desamor, a esa falta de amor. Padre Santo, te damos gracias y clamamos, Señor, para que venga tu amor a llenar cada parte de nuestro ser. Padre, porque tu amor echa fuera el temor, tu amor verdadero, Señor, echa fuera el miedo, tu amor verdadero, Señor, trae sanidad, trae medicina, Señor, y trae curación. Te pedimos que hoy tú lo hagas, Señor, una vez más. Padre, te pedimos que lo hagas y que hoy los que estamos aquí orando, Señor, podamos recibir esta sanidad y la sanidad que viene de tu presencia, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.